Muy bien, entonces, buenos días. Hoy es la clase del 10 de marzo de 2021 y empecemos compartiendo la pantalla. Muy bien. ¿Dudas con lo que quedamos la clase pasada? ¿Dudas? No, profe. Yo sí tengo una duda. Como que nadie había revisado el calendario, ¿verdad? Los voy a compartir. Sí, el lunes hay examen. Sí, pero esa es una cosa que estaba yo verificando, que hubiera. Resulta que me equivoqué, porque aquí no hay martes 13. No sé por qué metí este martes 13. Este es un viernes, creo. Entonces, aquí tengo una pregunta. Yo creo que hoy acabamos transcripción y que el lunes no hay problema en hacer el examen. Sin embargo, si no llegáramos a acabar, el examen va a llegar hasta donde lleguemos. No voy a meter temas que no he revisado con ustedes. Mi pregunta para ustedes ahorita, y si quieren lo comentamos hacia el final de la clase, pero lo piensan, es que entonces dejamos el examen el lunes 15 o lo pasamos al miércoles. Si lo pasamos al miércoles, ya no haríamos repaso de marcadores. Sin embargo, ustedes ya revisamos esto en clase. Entonces, se los dejo allí para que lo piensen una hora y cacho en lo que terminamos la clase y sigamos con lo que estábamos. Igual y creo que el lunes es día inhábil. Sí, es lo que estaba revisando, tienes toda la razón. O sea, que aunque quiera, tienes toda la razón. Ahora que lo dices, yo no había sacado bien mis cuentas. Según yo, el día que no había clase era el siguiente lunes, 22, pero ni siquiera lo tengo marcado. Tienes toda la razón. No sé quién habló ahorita, pero más bien ya de una vez, el examen no va a ser el lunes 15, va a ser el miércoles 17. Si quieren tener algún repaso el lunes, yo con gusto, no voy a ir a ningún lado, no se puede salir a ningún lado. Podemos tener un repaso a una hora decente, no a las 9. Pero ustedes me dicen. Tienes toda la razón. Gracias por recordarme. Muy bien. Entonces, lunes examen, miércoles 17, ya está. ¿Preguntas? ¿No hay? Perfecto. Soy muy buen profesor aparentemente. Entonces yo espero que el modelo del trombón haya quedado claro sobre replicación bacteriana. ¿Qué son los fragmentos de Okazaki? ¿Qué los constituyen? ¿Cómo se unen los fragmentos de Okazaki uno al otro? Porque no pueden quedarse sin unirse. Eso no es viable. No pueden quedarse sin que los fragmentos de Okazaki se unan al final de la replicación. Lo que había quedado una duda pendiente era la longitud de los fragmentos de Okazaki. Ah, Gaby lo averiguó. Creo que dijo que usted lo iba a checar. Ah, o sea que el profesor es el que no. Vaya, vaya. Ustedes no averiguaron nada, pues el profesor es el que lo tiene que hacer. Vaya, vaya. Aquí dice que los fragmentos de Okazaki son fragmentos cortos de 100 a 200 pares de base en eucariotes. Habría que buscar en procariotes, pero yo no veo por qué no sean del mismo tamaño. Entonces los fragmentos de Okazaki serían, yo me equivoqué, me parece que mencionó una cantidad mayor de 1000, entonces serían de 150 a 200 pares de bases. ¿Por qué no sería diferente en procariotes? Estoy tentado a darle puntos a alguien que me dé una respuesta coherente, pero no doy puntos por las respuestas, tienen que contestar. Y si no lo contestan, la dejo abierta en el examen. ¿Por qué creen que sea igual en eucariotes que en procariotes? Porque el proceso es igual. A ver, el proceso, el mecanismo es el mismo, pero no es la explicación que yo busco. A ver, Misael, tú que andas trayendo gente de otros lados, cuéntame. ¿Por qué entonces? ¿Por qué tendría que ser igual? Por la velocidad promedio de avance de las DNA polimerasas no difiere tanto.
No es que esté mal lo que contestas, Damaris, tampoco lo que contestó Misael, sin embargo, no es la parte que yo explico. No, yo busco la explicación. Yo digo que la respuesta a esa pregunta, y estamos aquí en consideraciones de lo que creemos que puede ser. Profe, Este sería lo que generaría el fragmento de Okazaki. El fragmento de Okazaki sería al final este. Y por lo que acabamos de revisar sería de 100, bueno, 150 a 200 pares de las. Adelante. ¿Quién iba a hablar? Por favor. bueno, es que solo iba a decir que indistintamente de que sean procariotas o eucariotas, pues son, bueno, para ambos son cadenas de ADN recién sintetizadas en la hebra discontinua. Entonces, si para ambas es la misma definición, pues yo creo que para ambas sería también la misma longitud. ¿Por qué no pueden ser más largos? Podrían ser más cortos, pero no más largos. ¿Por qué? Porque eso conllevaría a tener mayor número de errores en la síntesis No. de la cadena. No. La, ¿Por la la horquilla? síntesis, la síntesis la síntesis del DNA está en estos cilindros que estoy señalando y son las encargadas de sintetizar. Tienen un intervalo de error. Nos falta revisar, si no lo vemos, qué es procesividad. Procesividad. No. El error ya lo tienen intrínseco las DNA polimerasa. Cometen errores, pero no tiene nada que ver con el fragmento de Okazaki. ¿Sí? ¿Quién iba a hablar? ¿No? Bueno, vamos a dejarlo para que lo contesten en el examen. ¿Sale? Va a ser divertido. Ok, bueno. Entonces, si ya no hay dudas sobre el proceso de elongación, vamos a hablar de la terminación. Esta es la tercera etapa de todos los procesos que dijimos, nos vamos a ver en 3 etapas: iniciación, alargamiento y terminación. En la terminación, como dijimos hace tiempo en el inicio del curso, bueno, hace unos par de clases, no en el inicio del curso, dijimos que así como hay un punto físico en donde inicia la replicación, llamado ORI-C propiamente, en bacterias, y que esta ocurre de forma bidireccional, hay un punto físico también en cada unidad replicativa que va a marcar el término de la misma, ¿sí? Entonces, a ese sitio se le conoce como TER. En algunos, aquí está, TER. Es un sitio físico. Y lo mismo que el origen de replicación va a tener ciertas características en su secuencia del DNA. ¿Cuáles son esas características? Yo aquí pinté de una forma muy burda el replicosoma. Esto, que parecen los ojos de algo, serían los replicosomas. Esos replicosomas van avanzando, como lo dibujé en el otro, y vienen avanzando, vienen generando nuevo DNA, ¿cierto? Aquí venimos en la etapa de alargamiento. Y estas van sintetizando, pues, una hebra de DNA, que va a ser la hebra hija, ¿ok? Y esto sigue avanzando. ¿Cómo va a terminar la replicación? La replicación va a terminar porque cercano al sitio de terminación, al sitio TER, vamos a encontrar unos sitios que se llaman TER-J, TER-J. ¿Sí? Estos sitios se llaman TER-J, al menos en bacterias así se llaman, estos que están ilustrados en rojo. En esos sitios se van a unir unas proteínas que se llaman TUS. Como no sabían bien hace mucho tiempo de qué se trataba esto, le pusieron TUS. Y TUS quiere decir sustancia que se utiliza para la terminación, Termination Utilization Substance. Al estar unidas esas proteínas TUS en este sitio, yo lo pongo literalmente, como si fuera una caricatura, como si quisiéramos detener a un tren, o si lo quisiéramos descarrilar. Un tren es muy pesado, lo mismo que el replicosoma, es un complejo multiproteico de 900 kilodaltones, si no es que hasta 1000.
Entonces, si viene en una vía del tren, que sería el DNA, viene replicando a toda velocidad, el replicosoma viene así. ¿Qué vamos a hacer para que el tren se salga de su vía y deje de replicar? Pues bueno, lo decía yo como una caricatura. Si ustedes en estas posiciones TER-J, que es que aquí están exageradas, todo esto está muy cercano al sitio TER, no está así de separado, pero bueno. Estas proteínas se unen, lo que van a hacer es que van a ir alentando la velocidad de replicación, la van a ir alentando, ¿sí? Hasta que llegan a un punto en el que ya la velocidad de del replicosoma es muy baja, se detiene, se desestabiliza y se separa. Más o menos antes de que choquen los dos trenes que vienen en sí a toda velocidad, más o menos unos 1000 pares de bases antes de que terminen, de que lleguen, se separan. El replicosoma sale se desacopla. En este punto, si faltan menos de 1000 pares de bases, ¿quién va a entrar a terminar el trabajo que le faltó al replicosoma? ¿Quién creen? ¿Una ligasa? No, una ligasa, ¿cómo va a unir 1000? No. Son 1000 pares de bases, 900, 800 pares de bases que le faltan de terminar para ¿U completar. otra polimerasa? ¿Cuál? DNA polimerasa. ¿Cuál? Hay 5. ¿La 1, profe? Exacto. La DNA Pol 1 es la que se va a encargar de terminar este fragmento. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, el replicosoma, ¿quién está en el replicosoma? Ya me están haciendo pensar que no están poniendo atención. ¿Qué DNA polimerasas hay en el replicosoma? ¿Y cuántas? La 3. ¿Cuántas hay de la 3? 2. Una de cada horquilla, por cada horquilla. Uno en cada horquilla. No, no es en cada horquilla. Uno para cada hebra del DNA. Las horquillas son estas. Hay 2 horquillas de replicación y cada horquilla de replicación tiene un replicosoma que contiene 2 DNA polimerasas 3. ¿Sí? Así como se oye de compuso, sí va a venir en el examen. Ok, muy bien. Ahora, ustedes tienen que pensar que esta molécula de DNA que está aquí puede quedar enlazada con la otra. ¿Sí me explicó? Es decir, ustedes imagínense que están bordando, sintetizando algo, y cuando terminan se les puede quedar así como una cadena. Se dan cuenta que esto no es factible. No es factible, la idea es que se separen los dos genomas, que estén separados y que cada célula se divida y se lleve su genoma. Es más, yo quiero pensar que en microgeneral nos explicaron uno de los eventos más interesantes en la bacteriología. ¿Qué estoy representando aquí? Vamos a ver. A veces me dan ganas de dar microgeneral, porque siento que no les dan bien. ¿Qué estoy representando aquí? La mitosis. La mitad. ¿Qué mitosis? Estamos hablando de microgeneral. No me Fisión binaria. ¿Qué mitosis? No le hagan. ¿Qué estoy representando aquí? Fisión binaria. O sea, Bueno, la replicación bacteriana. La multiplicación bacteriana por división. Acuérdense que ese es un chiste. Digo, no sé si sea un chiste, pero era un chiste en nuestros tiempos. Las bacterias se dividen por multiplicación o se multiplican por división, es lo mismo. Una bacteria da origen a 2 bacterias por fisión binaria. ¿Y cómo se llama esta estructura que se forma en medio? Híjole, voy a invitar a Chela González y a César a que vean mis clases para ver que vean los corajes que hago. Porque no, o no pusieron atención o no se los enseñaron. Son bacteriólogos ustedes, ¿eh? Químico, bacteriólogo, parasitólogo. A ver, ¿cómo se llama esta estructura? Que está en medio de las 2 bacterias. Se empieza a formar aquí. ¿Septo? Septobacteriano, perfecto. Gracias por salvarnos. El septobacteriano, septo. ¿Y de qué está hecho el septo?
Hay varias proteínas que regulan la división. ¿De? ¿Perdón? ¿Y de? Ajá, sí, de proteínas, pero ¿y qué más? Hay algo más importante que las proteínas. Bueno, igual. Sí, ahora sí voy a escribirles una carta a mis colegas de microbiología. Bueno, va a venir en el examen. ¿De qué está hecho el septo? Entonces, el septo bacteriano no se puede formar si hay DNA aquí. Entonces, ustedes siempre se imaginaron a la bacteria, a la célula, que se elonga y empieza a formar ese septo de una sustancia misteriosa que no sabe contestarme. Al mismo tiempo, para que esto empiece a formarse, el genoma tiene que empezar a replicarse, a multiplicarse, perdón, a ocurrir la replicación. Es decir, en cada una de estas células hijas va a haber un cromosoma bacteriano para que al final cada una de estas células hijas lleve su copia de cromosoma bacteriano. Sin embargo, cuando está ocurriendo esa replicación, los cromosomas pueden quedar entrelazados, por lo que les estoy explicando aquí. ¿Sí? Si esto llega a ocurrir, la bacteria no se puede dividir porque el septo bacteriano no puede continuar formándose si hay DNA en medio. Esto inhibe la división celular, el que el cromosoma bacteriano no se separe y para que cada una de las células tenga su propio cromosoma, ya no ocurre la división. Y este es un mecanismo de acción de los antibióticos. Si la división celular, la replicación se detiene, la bacteria ya no puede seguirse multiplicando. Aquí se detiene el crecimiento. Por mucho nutriente que haya, no pueden dividirse. Entonces, ¿quién se va a encargar de resolver este problema de la cadena? Las proteínas que se van a encargar de resolver este problema se llaman topoisomerasas, que era lo que veíamos hace tiempo. Quedamos que las topoisomerasas, una de las topoisomerasas es importante para la replicación bacteriana, la girasa. La girasa va removiendo las torsiones, la presión que se va ejerciendo sobre el DNA para que no se rompa. Ese es el papel de una de las girasas, de una de las topoisomerasas que se llama girasa. Existen dos clases de topoisomerasas, las topoisomerasas 1 y las topoisomerasas 2. ¿En qué se van a diferenciar? Las topoisomerasas 1 son capaces de hacer un corte en el esqueleto de fosfatos del DNA y luego volverlo a unir. Es decir, tienen una actividad endonucleasa en el esqueleto de fosfatos del DNA y de ligasa al mismo tiempo. ¿Ok? Las topoisomerasas 2 van a tener la habilidad de cortar las dos hebras del DNA. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se imaginan esto? Les decía yo no sé si ustedes tiendan la ropa en su casa o no, o si utilizan un alambre, pero anteriormente, para colgar la ropa era un lazo que estaba entrelazado. Si ustedes toman uno de estos lazos, sin que su mamá los regañe, y lo empiezan a abrir, o si han tendido la ropa, se dan cuenta que entre más ropa van tendiendo, les va costando más trabajo meter la ropa, cuando ya van en las últimas prendas, ¿sí o no? Si no utilizaran horquillas, y si abrieran como los que éramos pobres, abren el lazo, meten ropa, y luego así es una manera de tender la ropa, ¿sí o no? Sí. Ah, bueno, ¿y qué pasa con las últimas prendas? Pues se tensa y ya está más complicado meterlo. Exacto, esa tensión, si eso pasa con un lazo, está formado por dos hebras entrelazadas, ¿qué va a pasar con el DNA conforme van abriéndolo, van haciendo fuerza? Se va tensionando. Exactamente, se va tensionando. ¿Y qué puede llegar a pasar con su ropa y su lazo si la tensión llega a ser muy fuerte? ¿Romperse? Se rompa. Es exactamente lo mismo. Esas cosas que pasan en la vida diaria pasan en la naturaleza. El DNA es rígido, eso ya lo tuvieron que ver en el laboratorio y lo revisamos aquí. Si el DNA es rígido y le empiezas a meter tensión al abrir las hebras, forzar la apertura de la desnaturalización de las hebras, metes tensión hacia los extremos. Entonces, ¿quién va a aliviar? En un lazo de tendedero no podemos hacerlo, porque si lo cortas y lo quieres unir, pues
ya valió. Pero en la naturaleza, en el DNA, en la doble hebra del DNA, las topoisomerasas se van a encargar de aliviar esa tensión. Porque cuando se empiezan a tensionar, simplemente lo que hacen es hacer un corte y volver a regresar. Y cuando dan ese corte no se pierde, no se genera ninguna mutación. Lo único que hacen es modificar la vuelta del DNA para que no se rompa. Con ese pequeño corte que hagan en una o en dos hebras, dependiendo de la topoisomerasa, van a liberar la tensión hacia los dos extremos del DNA. ¿Sí queda claro? Entonces, si ustedes tienen este problema en el cual están los dos cromosomas así, pues una enzima, la topoisomerasa 2, que es la que va a hacer dobles cortes, simplemente corta y religa. Se separaron. ¿Sí? Por eso las topoisomerasas son tan importantes. Si ustedes dirigen un antibiótico contra una topoisomerasa específica de bacterias, funciona. Ahora, ¿los eucariotas tenemos topoisomerasas? Sí. Pues yo diría que sí. Sí. No somos nada diferentes, no se crean especiales. Somos igual que cualquier organismo que hace replicación en la naturaleza. ¿Sí? Nos tenemos que olvidar de esos antropocentrismos que nos hacen daño a todos. Entonces, las topoisomerasas hacen esto. Son enzimas encargadas de modificar la topología del DNA, liberan tensión, tienen una capacidad endonucleasa y ligasa. ¿Sí? De hecho, estas tienen aplicaciones. Cuando lleguemos al último punto, al último tema del curso, vamos a ver que la topoisomerasa 4 hay una que se puede utilizar en biotecnología. ¿Sí? Para todo le podemos dar uso a todo. Entonces, si ustedes aprenden bien esta materia, pueden ver las diversas aplicaciones que se tienen. ¿Ok? ¿Dudas? No, ¿Dudas profe. sobre replicación? No, parece que no. No. ¿No? ¿No me iban a recordar algo ustedes? Que les dije, ¿me recuerdan? El ejercicio Lo de del la ATM. ejercicio de TM. No, ese es del laboratorio. Ya no estoy muy seguro de quererles ayudar. No. Les dije hace rato que me tenían que recordar que era la procesividad. La procesividad es la habilidad de colocar nucleótidos a una molécula de DNA en un determinado tiempo. De tal forma, aquí dice, miren, nucleótidos polimerizados a 37 grados por minuto por molécula. La DNA polimerasa tiene una procesividad de 1000. Es decir, en un minuto puede sintetizar 1000 pares de bases de DNA. La DNA polimerasa 2, que está involucrada en reparación, es muy lenta. Su procesividad es muy baja, pues tiene 50. La polimerasa 3, la C, que es la encargada de polimerizar a todo el cromosoma bacteriano, ¿cuál es su procesividad? 15,000 por minuto. ¿Sí? Esto es un montón. Es un montón. Adiciona 15,000 pares de base por minuto. Entonces, ese proceso que vimos en el video, imagínense cómo funciona para adicionar los nucleótidos y sintetizar el DNA y el cromosoma bacteriano. ¿Sí? Entonces, esa es la procesividad. ¿Ok? Bueno. Profesor. Sí, profe. Entonces, las procesividades de las TAC polimerasas van a ser diferentes dependiendo de la polimerasa que se trate. Y estas tablas las pueden ver ya sea otra vez en el video, y si no, también en el video, o me las piden por el Classroom, se las puedo dar, se las puedo pasar. ¿Sí? Aquí no hablan de procesividad, en esta tabla sí, en esta tabla también. Ustedes van a encontrar diversas tablas conteniendo a todas estas DNA polimerasas. Bueno, eso era lo que iba a hablar de procesividad. Muy bien. Con esto terminamos el tema de replicación. Y no nos podemos ir del tema del DNA sin que hablemos de técnicas en las que se puede utilizar el DNA. Este nuevo curso involucra hablar un poco de genómica. Aunque ustedes no se vayan a dedicar a investigación, ustedes viven en una de las etapas más interesantes para la microbiología y la biología en general, en la cual
a la cual se le ha nombrado las ómicas, la temporada de las ciencias genómicas. Vamos a hablar un poquito de ello. Pero antes de entrar a eso, tenemos que entender algo. El DNA, la secuencia del DNA, la secuencia primaria del DNA, se puede conocer. ¿Esto ya lo vieron en bioquímica? Sí, pero de los Sí. aminoácidos, creo. Sí, ¿Vieron síntesis de aminoácidos? Secuencia de aminoácidos. sí, con práctica de Sanger. Bueno, ya vimos esa ahí. Pero sí, sí lo vimos. Ese es el primer tema de bioquímica. Ok, bueno, vamos a revisarlo muy rápidamente aquí. Para conocer la estructura primaria, es decir, la secuencia del DNA, existen dos métodos descritos principalmente. El descrito por Maxam y Gilbert, los investigadores se apellidan así, Maxam y Gilbert, quienes realizaron un método químico para determinar la secuencia del DNA. No me voy a detener en este, si a ustedes les interesa averiguarlo, que sería muy ilustrativo para que vean las diferencias con el siguiente método, que sí vamos a ver más a fondo. Lo pueden descubrir. Ellos desarrollaron un método químico para saber la secuencia del DNA. El método que vamos a ver más a fondo es el descrito por Sanger. Frederick Sanger fue un investigador inglés que ganó 2 veces el premio Nobel. Uno, porque fue el primero en describir la secuencia de una proteína. Ahí le dieron el primer Nobel. Esa fue la que me dicen que revisaron en bioquímica. Pues Fred Sanger no solo se quedó allí. Cuando vino el DNA y se determinó que el DNA era la molécula de la herencia, él desarrolló un método muy ingenioso, conocido como el método enzimático de secuenciación del DNA. ¿Sí? Y ese es el que vamos a ver en este momento. Ok. Si quieren saber más de Fred Sanger, los invito a buscarlo. Tan importante fue no solo por ganar estas tecnologías, que actualmente hay un instituto en Inglaterra, que es el Instituto Sanger, y es uno de los institutos más importantes en el desarrollo de la biología. Ok, ¿qué fue lo que hizo Fred Sanger? Fred Sanger, pues era un químico de los mejores que pudo haber. ¿Por qué? Porque él se ponía a ver las características físicas de las moléculas que componen a las biomoléculas, particularmente los aminoácidos y las bases nucleotidadas. Muy bien, voy a dejar de lado los aminoácidos, eso ya lo vieron en bioquímica. ¿Qué propiedad utilizó Fred Sanger para desarrollar su método enzimático de secuenciación del DNA? ¿Se acuerdan cómo está formado una base, un nucleótido? Yo creo que sí, porque ya viene el examen. ¿Cómo está formado un nucleótido? De una base. Una base nitrogenada, nada más me digan una base. Una base nitrogenada que está unida por un enlace ¿qué? Glucosídico. No te escuché bien, perdón. Glucosídico. Perfecto. ¿A quién está unido con un enlace glucosídico? Puede ser ribosa o desoxirribosa. Perfecto. Muy bien. ¿Y esa desoxirribosa está unida a quién? A un Grupo fosfato. Un grupo fosfato. Bueno, si estamos hablando de los precursores, serían A3, ¿cierto? Entonces, este sería un precursor, un nucleótido precursor, trifosfato, precursor del DNA. Ahora, ya, dejamos a un lado la base nitrogenada y centrémonos en el azúcar. Quedamos que los grupos fosfato están en el carbono, ¿qué? De la ribosa. 5'. 5'. Y luego, ¿cuál es el 4? Este, 4' y 3' y 2', ¿cierto? Si estoy hablando de DNA, en los dos ácidos nucleicos aquí va a haber un grupo hidroxilo, ¿cierto? Sí. Sí, está bien, ¿verdad? Si estoy equivocado en esta parte me corrigen, pero este es el punto. Y en el en el DNA tenemos un hidrógeno en la posición 2.
¿Qué pasa en el RNA? ¿Qué hay en la posición 2? No, H. Otro grupo hidroxi. H, exactamente. Bueno, ese no nos interesa ahorita, porque estamos hablando de DNA. Muy bien. ¿Qué pasa si yo le quito el grupo hidroxilo y le pongo un hidrógeno a esa base nitrogenada? ¿Cómo se va a llamar? Antes se llamaba deoxinucleótido, ¿sí? O desoxirribonucleótido. ¿Cómo se va a llamar si le quito el oxígeno? Tiene un oxígeno, normalmente tiene un oxígeno aquí, pero si se lo quito, ¿cómo se va a llamar? Didesoxirribosa. Dideoxirribonucleótido. ¿Escribí bien? Sí. Dideoxi. Importante, dideoxi. Ya no tiene los dos hidroxilos. ¿Y por qué dijimos qué papel tiene ese grupo hidroxilo en la posición 3'? Que dijimos que es muy importante. ¿Qué va a pasar si ya no tiene el grupo hidroxilo ahí? Esto lo No se vimos. van a poder, Ajá, sí, adelante, por favor. no se van a poder unir las demás bases. Ajá, exactamente. No se forma el enlace fosfodiéster. Exacto, esa es la respuesta correcta. No se forma el enlace fosfodiéster. Muy bien. Entonces, vamos a revisar qué hizo Fred Sanger. Fred Sanger lo que hizo es toma una hebra de DNA. A esta hebra le vamos a llamar hebra molde. ¿Sí? Quedamos que para sintetizar el DNA complementario necesitamos un primer. Entonces, aquí está un primer que es complementario a la secuencia que yo quiero secuenciar, obviamente. A ese primer le voy a adicionar en su extremo 5' algo que me va a permitir leer mi reacción después. En los tiempos de Fred Sanger, para los que somos muy viejos, todavía alcanzamos a utilizar fósforo 32 o fósforo 33. ¿Sí? Es decir, usábamos un isótopo radioactivo que estaba unido, que se le puede unir al extremo 5' fosfato a través de una reacción enzimática, una sinasa. ¿Sí? Entonces, con una sinasa y con un donador del fósforo radioactivo, tú puedes fosforilar el extremo 5' de este primer. Bueno, tenemos el DNA molde, tenemos el primer. ¿Qué más le tenemos que adicionar aquí que dijimos que se necesita para la secuencia del DNA? Díganme, ya lo dijimos. DNTPS. Bueno, DNTPS, perfecto. Ahí está el color, está lo cambio. Ajá. Un cofactor, bueno, un magnesio. Perfecto. ¿Dónde estamos? Magnesio. Ajá. ¿Qué más? DNA polimerasa. Perfecto. Una DNA pol. Ok, muy bien. Y esto es lo que le da la propiedad de secuenciación enzimática, una DNA polimerasa. Muy bien. Entonces, bueno, ya tenemos el primer, tenemos el DNA molde, los DNTPs, el magnesio, y pues necesitamos nada más un regulador, una solución regulador. Mal llamada buffer por algunos. Le dicen medio feo luego, buffer. Es una solución tampón, una solución regulador. En química así le llamamos. Ok, muy bien. Si yo pongo toda esta mezcla, estoy colocando aquí, todo esto, y lo pongo en condiciones óptimas, yo voy a obtener mi hebra padre, la hebra o molde, más una hebra que va a estar marcado en su extremo 5' radioactivo, ¿cierto? Eso es lo que yo voy a obtener, ¿verdad? Si yo dejo esto correr normalmente y no le adiciono nada más. ¿Están de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? Ok. Mande. Ah, no, dije sí. Ah, ok, ok. Bueno. ¿Qué pasa si además de esto yo adiciono, preparo 4 tubos diferentes donde pongo la misma reacción,
que les acabo de describir. 4 tubitos Eppendorf diferentes. Adiciono todo esto a cada uno de ellos. ¿Sí? A cada uno le pongo lo mismo, exactamente lo mismo. Pero al tubo 1 le pongo además una pequeña proporción de dideoxi ATP. Al tubo 2 le pongo una pequeña proporción de dideoxi TTP. Al tubo 3, dideoxi CTP, y al tubo 4, dideoxi GTP. ¿Qué es lo que va a pasar en la reacción en cada uno de estos tubos? Vamos a revisarlo. En el tubo que tiene dideoxi ATP, además de los demás DNTPs, los tengo que poner los 4, deoxi ATP, deoxi CTP, deoxi GTP y deoxi PTP. En el tubo que tiene el dideoxi ATP, por puro azar, cuando la DNA polimerasa se encuentre con una A, que tiene que adicionar, es decir, va a haber una T, déjame ver si me explico. En el molde va a haber una T, y al estar extendiendo esto, déjenme borrar todo porque ya está todo muy encima. Supongamos que este es este tubo, y en esta cadena molde hay una T, ¿sí? Cuando la DNA polimerasa en ese tubito venga y adicione una A, esa A puede ser dideoxia. Si llega a poner una dideoxia, la reacción se va a detener. Ya no va a poder seguir la DNA polimerasa por el motivo que dibujé hace rato acá. ¿Cierto o no? Ahora, eso es por puro azar, porque en otras, supongamos que aquí tiene otra T en la cadena molde. En otra molécula, a lo mejor adiciona una A, que sí se puede, una D, DATP, pero en la siguiente vuelve a poner una A, pero esta es dideoxi. Entonces ahora se va a detener aquí. Y se van a ir generando moléculas que se va a ir deteniendo conforme se vaya topando y adicionando el dideoxinucleótido. ¿Sí? Entonces, en cada uno de estos tubos, por eso se ponen 4. Donde haya, estoy hablando del ejemplo de la adición de dideoxi ATPs, pero ¿qué va a pasar con este otro tubo? En este otro tubo yo adicioné dideoxi TTPs. Entonces aquí no va a ser cuando haya una T, perdón, sino cuando haya, por ejemplo, una A en la molécula. Entonces, la DNA polimerasa va a ir poniendo los nucleótidos, y cuando se encuentre con esta, existen 2 posibilidades: que ponga una T normal y siga haciendo su DNA, o que ponga una dideoxi T. Y si pone la dideoxi T, aquí se detiene la reacción. Ya se acabó. ¿Sí? Al final se van a generar una serie de moléculas, de hebras de DNA, marcadas en su extremo 5', de diversos tamaños, dependiendo en dónde se haya detenido la reacción de síntesis por la adición de un dideoxinucleótido. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Sí, profe. ¿Seguros? Ok. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo vio Fred Sanger? Porque sí, qué chido, ¿no? En ese entonces, pues ya la parte, ¿cómo se llama? El fundamento ya se los expliqué. El uso de dideoxinucleótidos. Ahora, ¿cómo lo veo? Pues cada una de estas moléculas la tengo que resolver, la tengo que separar en un gel de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes. ¿Por qué en condiciones desnaturalizantes de DNA? Si yo no hago el gel en condiciones desnaturalizantes, estas hebras del DNA van a empezar a formar dobles hebras, ¿sí? Hasta donde hayan llegado. Entre ellas o con la molécula original, se van a formar dobles enlaces. Entonces, yo tengo que desnaturalizar. Una manera de desnaturalizar es aplicando calor, pero yo no puedo calentar un gel, ¿sí? Se va a calentar solito por la corriente eléctrica, pero yo no puedo adicionar gel. Entonces tengo que adicionar agentes desnaturalizantes. ¿Qué agentes desnaturalizantes adiciono en un gel de estos? Urea, de hecho a una muy alta concentración, urea 8 molar, y formamida, ¿sí?
Este gel de poliacrilamida tiene urea y tiene formamida. La someto a un campo electroforético. ¿Qué carga voy a tener en la parte superior de ese campo electroforético? ¿Positivo o negativo? Negativo. 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 ¿Por qué? ¿Por qué abajo va lo positivo? Para que haya migración del DNA. ¿Por qué? Porque estos van a tener una carga negativa al principio. Exactamente, el DNA tiene una carga negativa. Gracias. Entonces tengo que poner un polo negativo arriba y un polo positivo abajo y va a migrar el DNA. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo veo? Todavía no lo puedo ver, apenas lo estoy separando las moléculas. Lo que tengo que hacer es transferir este gel a un papel. Créanme que es un proceso muy difícil, yo lo hice. Ahorita les voy a enseñar unos ejemplos de eso. Ya no se hace casi. Vemos personas que lo alcanzamos a hacer, pero ya no se hace casi. Entonces lo transfieres a un papel, haces lo que en inglés se llama un blot, una transferencia a papel. Ese papel le pones un plástico encima, lo secas. Ya que está seco todo eso, sigue estando radioactivo. Recuerden que es fósforo 32 o 33. Ya que está seco, le pones una película encima, una película de rayos X. ¿Sí? Y ahora sí, como lo leo, déjenme mostrarles un ejemplo. Estos los tengo guardados de cuando hice mi doctorado. Esto es literalmente lo que ven. Esta es una película de rayos X, normal. Las que ven, ya no, casi no se ven. Y aquí pueden ver, ¿ven la secuencia? ¿Ven las bandas? Sí, sí. Entonces, la radio, de hecho lo tengo volteado. Ustedes van a ver que en la parte superior están más separados y en la parte inferior están más apretados. ¿Sí? Entonces, los primeros 4 carriles que pueden ver aquí son cada uno de los tubos de dióxido NTP. Entonces, tenemos 4 GATC. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo. Este es un experimento que creo que lo van a realizar en biología molecular eventualmente. Es un experimento que se llama Primer Extension, que ya se lo platicaré después, pero a mí lo que me interesa aquí es la secuencia que están viendo. Tengo varios, que esta cosa es algo que se tiene que hacer. ¿Sí? O sea, esta es una película otra vez, rayos X, léela. Ahora, ¿cómo la leo? El cómo la leo es muy importante porque esto me va a decir, esta se ve más clarito. Esto me va a decir qué secuencia estoy analizando o no. ¿Sí? Lo que tenemos de este lado ya no es un primer extension, esto se llama un ensayo de footprinting. En algún momento, si tenemos tiempo, lo platicamos. Bueno. Me regreso a lo que les estaba presentando. Ok. ¿Vieron las bandas que están aquí? Entonces, ¿cómo leo la secuencia de nucleótidos? La tengo que leer. Recuerden que utilicé un primer. El primer es lo más pequeño que va a correr, por lo tanto el primer es lo primero que va a salir. Y las moléculas más grandes se van a quedar, tan solo por el puro tamaño de la molécula. Entonces yo lo voy a leer de abajo para arriba. ¿Sí? Lo voy a leer de abajo para arriba. Entonces en la parte inferior tengo el extremo 5' y en la parte superior tengo el extremo 3'. Ahora, si lo voy a leer de abajo para arriba, voy a ir leyendo la aparición de bandas. ¿Cuál aparece primero? Una C. ¿Cuál aparece después? Una T, una A, una G, una C, una T. Así es como se leía este tipo de gel. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? Sí. Ahora, vamos a ver. Ustedes tienen estas secuencias, 5' y dice C, T, A, G, C, T. Y ahí termina, es una molécula pequeña, 3'. Esa es la secuencia real del DNA que están secuenciando, valga la redundancia, ¿sí o no? ¿Sí me explico? No. No, no lo entendí. A ver,
Yo estoy aquí colocando, lo que acabo de escribir en este momento, es lo que leí en mi gel, en los geles que se parecen a los que les enseñé, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿esa es la secuencia del DNA que están leyendo? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué secuencia están leyendo? Estamos leyendo la del primer, ¿no? No, la del primer, no. La de la nueva secuencia. La de la cadena complementaria. Yo estoy leyendo esta. Yo estoy leyendo esta hebra, esta que estoy dibujando aquí. Esta es la hebra que estoy leyendo. Entonces, esto que estoy leyendo es un reflejo de la cadena molde. ¿Sí o no? Entonces, realmente, creo que ya entendí. Realmente lo que yo estoy leyendo es la cadena complementaria, que es, y la tengo que representar como una A, G, C, G, T, A, G. ¿Sí o no? Al principio no sería G. Ajá. No, aquí estoy leyendo. No, Voy acá. G, aquí está, mira. Esta es esta es esta es esta, estas dos son estas dos, esta es esta, y esta última es... Ah, sí, sí, sí. Sí, por el sentido, ¿no? Recuerden que siempre la voy a escribir 5' a 3'. Yo la tengo que voltear para que me quede 5' a 3'. Si me lo hacen al revés, están mal en el examen, porque esto va a venir en el examen. ¿Sí? Va a venir en el examen un ejemplo de estos y pues, es obvia la pregunta, o sea, no les voy a preguntar cosas de qué está compuesta el suelo en Marte, no, eso no lo hemos visto, estamos viendo esto. Yo les voy a preguntar, les voy a pedir un ejercicio de secuenciación. Y ustedes deben de ser capaces de ponerlo bien, porque si me lo ponen, el resultado muy chido y todo, pero viene 5', 3', pues tabla. Aprobado. ¿Dudas? No, profe. ¿Seguros? Si tienen dudas, regrésense, véanlo, ¿sí? Analícenlo. ¿Ok? ¿Cómo vamos? 9:54. Muy bien. Perfecto. Si ya no tienen problemas con la secuencia, se los voy a complicar. Esto que les acabo de explicar es la secuenciación. Ahora ya se le conoce como la secuencia de primera generación. Son los ancestros de la secuenciación. Tanto la de Maxam y Gilbert como la de Sanger son los abuelitos de la secuenciación, los tatarabuelos. Esto todavía se hizo. Esos geles que les mostré yo los hice en los 90, a finales de los 90, principios de los 2000. Desde esos años, finales de los 90, principios de los 2000, cambió y ahora se puede hacer secuenciación más rápido. ¿Sí? Ya no se tiene que hacer esto que les platiqué, esto de los genes, esto tardabas 3 a 5 días en obtenerlo. Actualmente, si yo saco una molécula de DNA y la mando a secuenciar, me la regresan en un día, la secuencia, y ya no usan radioactividad. Nada más para que se den cuenta cómo ha avanzado. Esta secuenciación, que en algunos lados se le conoce como de segunda generación, se basa en lo siguiente. Permítanme. Ahora, la reacción la puedo realizar en un solo tubo. Ya no son 4 tubos. Y en ese tubo voy a adicionar los 4 didioxinucleótidos. Pero ahora, cada didioxinucleótido está marcado con un fluoróforo, algo que me va a dar una luz. Aquí está ilustrado el DD-TTP con rojo, el DD-CTP con azul, el DD-ATP con verde y el DD-GTP con rosa. Entonces, acá abajo es exactamente el mismo fundamento que les acabo de explicar de Sanger. Se van a generar moléculas de diversos tamaños que donde se encuentre la molécula, la frecuencia que se adicione el DD-NTP correspondiente se va a detener. ¿Cómo lo leo? Ah, todo esto está en un solo tubo, ¿cierto? Ahora, lo que es la reacción la voy a poner en un aparato que se llama secuenciador de capilar. Ese secuenciador de capilar es exactamente un capilar que contiene un gel desnaturalizante también, por donde se van a pasar las moléculas.
Esta ya es nanotecnología. Aquí empezó la nanotecnología a apoyar la secuenciación. Con ese pequeño, ese gel, ese capilar con el gel, la muestra va a correr. Por supuesto, aquí también se aplica una corriente eléctrica. Ay, perdón. Una corriente eléctrica también, para que se muevan las moléculas. Las moléculas van a empezar a migrar y conforme van pasando por el capilar, el aparato emite un rayo láser y del otro lado hay un detector de la fluorescencia. Y lo que voy a sacar es un electroferograma con picos. ¿Sí lo ven? Y entonces, lo que yo voy a leer ahora será color. Y con esto se facilita muchísimo la lectura de las secuencias. Rapidísimo, las hacen en un solo día, obtienes la secuenciación de un fragmento de DNA. ¿Sí? Esto te lo manda una computadora, la computadora lo procesa, saca un texto y aquí te dan únicamente la secuencia 5', la que tú digas. Ahí. ¿Sí? A 3'. Esta fue una de las ventajas que se provieron con el avance de las computadoras, de la bioinformática y de las nanotecnologías. Con estos aparatos se logró secuenciar el genoma humano y varias bacterias. Esto que suena como muy nuevo, no lo es, porque se descubrió cuando ustedes iban naciendo, más o menos, o un poquito antes. Actualmente ya tenemos máquinas más complejas para secuenciar y que lo hacen más rápido. Ahora ya no secuenciamos fragmentos de DNA, secuenciamos genomas completos y por un costo no tan grande. ¿Dudas sobre este procedimiento? No, pero Entonces, ¿se utiliza ahí un detector de fluorescencia? Sí, claro. Ah, Es lo que dije, ¿no? ¿Qué dije? sí. Es un detector de fluorescencia, tiene que ser un detector de fluorescencia. Ustedes Para que ya, ¿Perdón? para que ya no se use la radiactividad, ¿verdad? Sí, con esto ya no usa radiactividad. ¿Ok? Ah, ok. ¿Les interesa buscar cómo son estos aparatos? Todavía existen y son muy modernos ahora. Hagan una búsqueda en Google. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Ahorita regreso a la secuenciación masiva del DNA. Antes de terminar, porque ya quisiera avanzar al último tema, tenemos que hablar de otra técnica que es importante para las técnicas técnicas del DNA, el Southern Blot. Si lo traducimos literalmente, esta sería la transferencia sureña. Southern querría decir sureña. La transferencia sureña, que no se traduce así, se prefiere utilizar la lectura en inglés, Southern Blot, proviene de una serie de tecnologías que implican la transferencia de una matriz al papel. De tal manera, tenemos el Southern Blot, que es el que vamos a hablar, y que involucra la interacción de DNA con DNA. Tenemos el Northern Blot, que involucra la transferencia de RNA. Tenemos el Western Blot. El Western Blot es transferencia de proteínas y su detección generalmente con anticuerpos. Y aquí están varios nombres propuestos para una serie de combinaciones, ¿sí? Pero a mí me interesa que vean Southern Blot, Northern Blot, Western Blot, ¿sí? Como les dije hace rato, la palabra blot se traduciría como transferencia. Y aquí están transfiriendo de una matriz en donde ejercen la electroforesis a un papel, generalmente. Ese papel puede ser tan sencillo como un papel filtro o una membrana de nitrocelulosa o de PVDF, que es otra matriz. Todo esto lo pueden preguntar en métodos. Yo no me voy a meter en esos rollos. Eso le tocaría a la materia de métodos. Simplemente le estoy diciendo cómo ocurre. Ahora, ¿qué me permite hacer el Southern Blot? Antes del desarrollo del PCR, el Southern Blot era muy importante porque me permitía encontrar fragmentos de DNA en una muestra variada. Entonces, si yo obtenía mi DNA genómico, lo digería, con esto me estoy adelantando, pero lo digieren y lo fragmentan.
lo corren en un gel de electroforesis, en un gel de agarosa por electroforesis. Y una vez que termina la electroforesis, lo transfieren al papel. Aquí viene el blot, la parte del blot. Ese papel se le va a pegar el DNA. Obviamente tienen que utilizar un papel que esté cargado positivamente. El DNA se va a pegar, se va a transferir, se va a pegar a ese DNA. Ahora tienen que fijarlo. Se hace una fijación con luz ultravioleta. Las moléculas se pegan al papel. Y ahora sí, utilizo el fragmento de DNA que me interesa buscar, que aquí dice 32P Pro, sonda marcada radioactivamente o no radioactivamente, que me va a permitir decir, ese gen está allí. ¿Sí? Entonces, de una mezcla de ácidos nucleicos yo puedo encontrar genes por hibridación. El DNA que yo estoy utilizando como muestra está marcado, y cuando yo lo desnaturalice y le permite una renaturalización paulatina, se va a hibridar, va a renaturalizarse con su correspondiente si existe en el DNA que estoy buscando. ¿Cómo lo voy a revelar? Si es radioactivo, con una película con radioactivo para detectar la radioactividad. Si es algo que da un color, pues con un color. Y con esto solíamos detectar fragmentos de DNA. ¿Por qué ya no se utiliza esta tecnología? ¿Qué tecnología llegó a suplir al Southern Blot? La PCR. El PCR. Exacto. Con el PCR nos olvidamos de Southern Blot. Se sigue utilizando en tecnologías de investigación, pero ya muy poco. El PCR vino a suplir al Southern Blot. ¿Sí? Bueno, antes de seguir y terminar esta sección, vamos a tomarnos el descanso, porque ya se me está cerrando la garganta. Voy a pausar la grabación. Ok, retomamos la clase. Voy a compartirles esta parte. Vamos a terminar ya con la parte con lo de DNA y replicación. Les decía yo que además de la secuenciación por capilar, actualmente existen otras secuenciaciones y nada más les voy a mostrar en esta página. Espero que la estén viendo. ¿Sí la están viendo? Perdonen. Sí, profesor. Sí, profesor. Si ustedes ponen en español también lo van a encontrar, pero a las tecnologías actuales del DNA, de secuenciación del DNA, se le llaman secuenciaciones de la próxima generación. Sería la transcripción literal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que se hace? Pues son secuenciaciones en donde se utiliza la nanotecnología. Y les decía yo hace rato que esto ha permitido la secuenciación de un montón de genes, de un montón de organismos, perdón. Entonces, si nos vamos a esta parte, a la secuenciación de la nueva generación, esto es tan sencillo, entre comillas, como obtener el DNA de una persona, de un animal, de una bacteria, de cualquier organismo, de un virus. Y depende del virus, ¿no? Si es un virus de RNA, como el coronavirus, tienen que pasarlo a cDNA y luego ya pueden secuenciarlo. Entonces, se obtiene ese material genético, se purifica y se puede ya conocer la secuencia por pares de bases de una manera muy eficiente. Les digo, no voy a profundizar mucho porque en biología molecular y los que lleven la materia de genómica, pues entenderán un poco más, lo verán con un poco más de detalle, sin verlo completamente. ¿Qué nos permite las tecnologías genómicas, en este caso de secuenciación del DNA masivo? Vamos a verlo desde el punto de vista del humano, ¿no? Pues es antropocéntrica la cosa. Nos permitiría hacer pruebas prenatales. En personas que aún no han nacido se pueden determinar la potencialidad de tener enfermedades. Aquí está, susceptibilidad para enfermedades tanto en recién nacidos como en personas que pues ya estamos en este mundo. Se puede hacer diagnóstico, prognosis, es decir, determinar y entonces tomar decisiones terapéuticas. Se puede hacer el monitoreo. Es decir, ya existen diversos marcadores genéticos, marcadores, secuencias en el DNA, mutaciones, que se sabe pueden predisponer a una persona a cáncer. Se conoce muy bien el de cáncer de pecho para mujeres, cáncer de próstata,
Diversos tipos de cáncer ya se sabe que si existe una modificación, una mutación en la secuencia de determinados genes, hay una mayor predisposición. No quiere decir que les va a dar cáncer, pero hay una mayor predisposición para tener cáncer. Entonces, esto es si lo vemos desde el punto de vista antropocéntrico. Si lo vemos desde el punto de vista de investigación y otras, justo conocer más, podemos también, bueno, además podemos saber la ancestría, ¿no? Ustedes pueden determinar la ancestría, pruebas de paternidad, compatibilidad genética, diversas cosas. El caso, una de las utilizaciones más recientes y más interesantes que le están dando a la genómica personalizada. ¿Qué quiere decir esto? Personalizarla. Pues que yo voy con una muestra de DNA, tomo una muestra de la parte interior de mis mejillas y la mando a secuenciar. En una semana o algo así me regresan mis resultados y me dicen qué predisposiciones tengo. Eso es, si ustedes quieren saberlo, ¿no? Eso es una decisión muy personal. Pero supongamos que es una persona que tiene cáncer. Está avanzando mucho porque se está personalizando el tratamiento para esas personas. Le secuencian el DNA, ven de acuerdo a una base de datos que ellos tienen y determinan cuáles son los medicamentos que pueden funcionar mejor para esa persona. Ahora, esto cuesta mucho dinero. No se está haciendo, que yo sepa, de forma rutinaria en México, pero en los Estados Unidos y en otros países sí se está haciendo así. Se secuencia el genoma de la persona o del cáncer, es más, no, ni siquiera de la persona, toman una muestra de la región en donde está el cáncer, la secuencian y la comparan con el genoma de la persona en las zonas donde no tiene mutación, no tiene cáncer, perdón, y de ahí determinan cuáles son las que probablemente estén ocasionando el cáncer. Y de ahí, de su base de datos, ven de medicamentos, ven cuáles pueden tratar ese cáncer. Y se está viendo que tiene algo de éxito esa terapia personalizada. Entonces, pues hay muchas aplicaciones de la genómica actual. Y como les digo, ¿cuánto cuesta actualmente secuenciar un genoma? Si a ustedes les interesa secuenciar su genoma, hay unos de ancestría. Los análisis de ancestría les dicen, pues, qué porcentaje de ustedes es de europeo, asiático, nativo americano, afroamericano, africano, perdón, o ese tipo que está aquí de ancestría, bueno, esos son más baratos, no cuestan más de $100, tal vez $50. Las pruebas de paternidad han de estar en el orden de $100, estamos hablando en dólares, más o menos. Pero si ya quieren su secuencia de su genoma completo, debe estar alrededor de $1,000 a $2,000. O sea, multiplíquelo por 22 pesos, más o menos, y eso es lo que costaría secuenciar y analizar su genoma. Pero como aquí no nos importan mucho los humanos, nos importan los organismos, vaya a saber que la primera bacteria que se secuenció completamente utilizando la primera tecnología, la del capilar, y los primeros inicios de bioinformática fue Haemophilus influenza. Esta la secuenció el grupo de Craig Venter y se determinó que esta bacteria está formada por 1.830.000 pares de bases. Aquí está mal las unidades. ¿Sí? 1.830.000 pares de bases, es un genoma circular. Y esto que ven aquí es una manera de representar los genomas circulares. Se puede encontrar el origen de replicación y generalmente lo marcan como posición 0 o 1. Cierran el genoma. Cada uno de estos rectangulitos generalmente representa un gen. Recuerden que hay genes en las dos cadenas del DNA. Si tuviera flechas, algunos de los genes estarían a favor de las manecillas de reloj y otros estarían en contra de las manecillas de reloj. ¿Sí? ¿Qué otras cosas podemos ver en un mapa como este? Generalmente nos ilustra las posiciones de los rRNA ribosomales, que es a lo que vamos en los siguientes temas. Encontramos otras posiciones importantes de genes de housekeeping, localización de polimerasas, rutas metabólicas, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos ilustran también posiciones de inserción de transposores, etcétera. Como pueden ver, además de los colores y de que está circularizado, podemos ver las posiciones. ¿Sí? Aquí vamos avanzando de 100.000 en 100.000, ¿sí? Hasta llegar al 1.800.000
pares de bases. También ilustran algo que vamos a llegar a ver en la cuarta parte de nuestro curso, que son sitios de restricción. ¿Sí? Esto que está ilustrado aquí en morado muestra los sitios de corte de algunas enzimas de restricción, particularmente SMA, NOT, RSR2, etc. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Cómo se llaman estos mapas, profe? Son mapas de genomas, así lo conoces. Si tú lo pones en un Google y le pones bacteria, pónganlo en inglés, si lo ponen en español es más difícil. Genome Map. Bueno, lo bueno es de que Google Map, ahí está, mira. Bacteria Genome Map te muestra puros de estos que les acabo de mostrar ahorita. De como lo quieran. Ahí están las bacterias. Ahí están. ¿Sí? Streptococcus pneumopilus. Un montón de cosas. Pero es más o menos, así es como se le llama. ¿Ok? Ok, profe. Sí. ¿Otra duda? Gracias. ¿Las flechas que dijo que significaban? La dirección. Este me gustó más. Bueno, aquí no hay flechas. Si tuviera flechas, dije. Yo no dije que había flechas. Si tuviera flechas, estas indicarían las direcciones. Entonces, en este que están viendo aquí es de Treponema pallidum. Generalmente, en los mapas, así como este que ven en la parte derecha de la diapositiva de la pantalla, ven, se pone en el centro el nombre de la cepa, ¿sí? De la bacteria, su especie, subespecie, su cepa, y abajo se pone el tamaño. Este es Treponema pallidum, subespecie pallidum, cepa SS14. El tamaño de este genoma es de 1.139.457 pares de bases. Hacia afuera ilustran en el azul los genes que están en la cadena superior y en rojo los genes que están en la cadena inferior. No voy a hablar de continuo y discontinuo porque yo creo que para ahorita ya entendemos que depende del sentido de la horquilla de replicación si hablamos de una cadena líder o rezagada, ¿verdad? Lo que estamos entendiendo es que en el DNA hay genes arriba y hay genes abajo. En las dos hebras del DNA hay genes. Y habría que leer la leyenda de esta figura, pero se pueden ilustrar diversas cosas. rRNAs, transposones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Desde hace mucho tiempo se utiliza los círculos para ilustrar. Este es un mapa bien rústico que vamos a utilizar en el curso para cuando lleguemos a conjugación, que ilustra el genoma de E. coli y la posición de algunos de sus genes. Los números indican otra cosa, ya lo veremos después. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, qué bueno. Tenemos que avanzar, no hemos acabado. Y con esto voy a terminar. Nada más sirva este mapa que está aquí para ilustrar cómo ha ido avanzando la secuenciación. El primer genoma secuenciado, como les dije, de un organismo, porque lo primero que se secuenció fue un fago, pero de un organismo de vida libre fue el de Haemophilus influenzae y luego el de Mycoplasma genitalium en 1995. Probablemente no habían nacido ninguno de ustedes. Entonces, yo para entonces pues, estaba en mis 20, entonces imagínense ver todo esto. En el año 2000 se mencionó ya la secuenciación del genoma humano. ¿Sí? 2000, aquí está. Y de allí, si buscamos en la literatura cuántos genomas se han secuenciado, vean, esto está en escala logarítmica. En 1995 y 98 pues estaba aplanada la curva, fue avanzando lentamente. Y vean cuántos teníamos para 2018, ni siquiera está actualizada esta. ¿Cuántos genomas más o menos para 2018? Son 10,000 genomas. Más de 10,000. ¿no? Entre 10,000. Alrededor de 20,000 genomas. Y hay más, hay muchos más. O sea, esta curva sigue creciendo exponencialmente. ¿Sí? Bueno, ok. Ya sin más preámbulo, vámonos a lo que sigue. Ya me colgué y veo que no voy a acabar para el examen. Tenemos que hablar del flujo de la información genética. El flujo de la información genética, mal llamado dogma de la biología molecular, y esto es culpa de Francis Crick, lo postuló justamente este señor, que para mí es un personaje muy interesante, Francis Crick. Él postuló el flujo de la información genética
y lo llamó dogma. Él era, hasta donde yo entiendo, era ateo, pero le llamó dogma pues por un juego de él, ¿no? Como que no se iba a mover. Así iba a ser y así iba a ser, como un dogma. Los dogmas, recuerden que es algo en lo que tú crees, tú debes de creer y no lo cuestionas. Existen muchos dogmas religiosos principalmente, ¿sí? La Santísima Trinidad es el dogma más conocido para los cristianos y los católicos, principalmente los cristianos, ¿no? Para los católicos, el dogma de la Santísima Trinidad es un dogma. O lo crees o no lo crees. Si eres católico, debes de creerlo y no puedes cuestionarlo, ¿sí? Lo mismo que para los que son religiosos o creen en algo, tienen generalmente el dogma de creer que solo es eso y no hay nada más, no lo puedes cuestionar, ¿sí? Eso es un dogma. Por eso está mal llamado dogma, porque el mismo Francis lo mencionó de una forma juguetona y después se tuvo que tragar sus palabras. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, esto está en inglés, pero muy rápidamente. Después de descubrir el DNA, proponer el DNA y corroborar que efectivamente era la secuencia de que el DNA contenía la información genética de los organismos, todo este grupo de personajes interesantes que incluían a Watson, Crick, Gamow, Jacob, todos estos, Delbruck, Metzelson y Stahl, todos ellos se pusieron a pensar, bueno, ¿y ahora cómo se relaciona el DNA al producto que son las proteínas? Entonces empezaron a pensar en una relación entre el DNA, el RNA y las proteínas. Y por mucho tiempo estuvieron discutiendo esto. Ellos formaron un grupo de 20 personas, científicos todos de varias disciplinas, físicos, químicos, biólogos, al cual le llamaron el Club de la Corbata del RNA. Era algo igual, eran muy juguetones ellos. Simon Brenner estaba en ese grupo también. Y postularon varias teorías de cómo el DNA llegaría hasta proteína. ¿Se fijan? Y pasando por RNA probablemente. No lo sabían en ese entonces, ¿sí? Entonces hubo diversas propuestas de cómo podría estar funcionando. Este es un dibujo original de Crick, en donde lo plantea como el dogma central. Una vez, ¿por qué le llamó dogma? Porque él dijo que una vez que la información salía y se volvía proteína, ya no podía regresar, ¿sí? La información aquí significa la secuencia de los residuos de aminoácidos o cualquier otra secuencia relacionada a ellos. This is the way. Esto me recuerda al Mandalorian. De esta forma, se resolvería como lo postulaba él. El DNA se replica, el DNA pasa a RNA y el RNA pasa a proteína. Y postulaba que probablemente en algunos sistemas el DNA pasaría directamente a proteína. El RNA podría replicarse, ¿sí? Pero nunca ocurriría al revés. Por eso lo llamó dogma. Se le ocurrió decirle así, que de proteína no llegaremos a DNA ni a RNA y la proteína no generaría proteínas. Grave error, pero bueno, eran los tiempos en los que empezaba. El flujo de la información genética, que es como correctamente le vamos a llamar en este curso, no le vamos a decir dogma, porque los dogmas se deben de tumbar, es este. El dogma, el flujo simplificado es DNA, se replica, DNA pasa a RNA, aquí me lo borró, se llama transcripción. Del RNA, algunas especies de RNA pasan a proteína y se llama traducción, ¿sí? Entonces, este es el esquema que publicó Crick, DNA, RNA. Y luego resultó que alguien descubrió en los 70s, descubrió la reversotranscripción. Entonces, ahí se cayó el dogma, ¿verdad? Porque el dogma decía que no había vuelta hacia acá, no había regreso. Y no es cierto. En los 60, 70 alguien descubrió los retrovirus y los retrovirus justamente pasan de RNA a DNA. Entonces, Francis Crick tuvo que revisar su modelo de flujo de la información genética y lo replanteó así, ¿sí? El replanteamiento dice que el del DNA puede generar copias, el RNA puede generar copias, las proteínas podrían generar copias. De DNA podría pasar a RNA y del RNA a DNA y del RNA a proteína y de proteína a RNA y de proteína a DNA. Sí, ya mejor, se aseguró. Y para que no le volvieran a jalar las orejas, lo planteó de esta manera. ¿Sí?
Nosotros en las clases pasadas ya revisamos replicación. Vamos al siguiente, que es transcripción. ¿Dudas? No, profe. ¿Seguro? No. Ok. ¿Cómo definimos transcripción? Aquí está abajo. Síntesis biológica de RNA a partir de un molde de DNA. Así lo vamos a definir. Síntesis biológica de RNA a partir de un molde de DNA. Transcripción. ¿Qué necesitamos para hacer RNA? Necesitamos que participen. A ver. ¿Qué creen que necesitemos para hacer RNA en una célula? Primero el DNA que se va a copiar. Ok, necesitamos un molde de DNA, perfecto. Vamos a hacer DNA, como Chepina Peralta. Ya no saben quién es. ¿Qué más necesitamos? La RNA polimerasa. ¿Una qué? RNA polimerasa. Perfecto. Una RNA polimerasa. ¿Qué más? Factores para la polimerasa. No. Ribonucleótidos. Exacto. Perfecto. Son NTPs, no deoxi. Estos sí son ribonucleótidos. Ajá. RNTPs. También necesitamos un cofactor. Y necesitamos condiciones de salinidad. Es decir, necesitamos unas condiciones de síntesis. Que si lo hacemos en un tubo serían una solución reguladora. Muy bien. Perfecto. Fíjense, aquí no necesitamos, a diferencia de la replicación, ¿qué no menciono aquí? A diferencia de la replicación del DNA, ¿qué no estoy poniendo aquí? La TAC Ah, polimerasa. ¿Perdón? TAC polimerasa. No, TAC polimerasa es en PCR, cariño. Un amortiguador. Exacto, no pongo girasa, ¿qué más no pongo? El primer. El primer. No pongo primer, ¿por qué será? Porque se está sintetizando RNA. No, vamos a ver por qué. Ahorita lo contestamos. Muy bien, gracias por participar. Vamos a necesitar una enzima, la RNA polimerasa. Vamos a necesitar, aquí lo tengo que corregir, NTPs. Vamos a necesitar un DNA molde, una solución tampón y magnesio, nada más. La encargada de hacer la síntesis del RNA se llama RNA polimerasa, que en el caso de bacterias está conformada por varias subunidades. Tiene una subunidad beta, una subunidad beta prima, una subunidad alfa y una subunidad omega. Existen otras subunidades presentes en otras RNA polimerasas, por ejemplo, de los firmicutes. Esta que les estoy representando es la RNA polimerasa de las proteobacterias, ¿sí? En los firmicutes existe una subunidad delta que no está presente en las proteobacterias. ¿Sí? La RNA polimerasa es un complejo enzimático que lleva a cabo la transcripción. Tiene la capacidad de sintetizar RNA. Y cuando se encuentran unidas estas cuatro partes, se le llama apoenzima. ¿Qué es una apoenzima, jóvenes? ¿Solo la parte proteica de la enzima? No. ¿La enzima desactivada? Ajá, exacto. Es una enzima a la que le falta algo para que sea funcional, ¿cierto? Y si lo decimos muy así, muy a grosso modo, ¿cierto? Ok. Sí. Sí. La holoenzima, que esa sí ya es la enzima con la capacidad de sintetizar el RNA, bueno, de realizar la síntesis a partir del DNA, contiene una subunidad sigma. Y vamos a ver cómo funciona todo esto. Entonces, la apoenzima no contiene la subunidad sigma y la holoenzima ya contiene la subunidad sigma. Muy bien. La apoenzima es capaz de sintetizar el RNA, pero no reconoce DNA. Fíjense, la apoenzima está formada otra vez beta, beta prima, dos subunidades alfa y una omega.
es capaz de sintetizar RNA, pero no de reconocer al DNA. Entonces no puede sintetizarlo si no tiene su molde. La holoenzima ya es capaz de sintetizar RNA a partir de DNA y la representamos de esta manera. ¿Sí? En este lado, desde las diapositivas anteriores, les he representado la estructura de la RNA polimerasa de termófilos acuáticos, que fue la primera que se pudo cristalizar y conocer su secuencia. ¿Qué estructura se le ve? Bueno, sería muy difícil tratarlo. Imagínense, déjenme ver si puedo activar mi herramienta de... Sí, aquí está. De color, nada más déjenme cambiarle color a esto. Si le pongo esto así, ¿qué parece? Como un Pac-Man. Bueno, sí, podría ser un Pac-Man. ¿Qué más podría ser? Ah, como las pinzas de Don Cangrejo, ¿no? Exactamente. No apareció lo que yo quería. Qué chistoso, hay un lugar que se llama Don Cangrejo. ¿Sí? Vean, aquí están las pinzas de Don Cangrejo, justamente. Si nosotros hacemos un dibujo encimado de la RNA polimerasa, esta sería una de las tenazas del cangrejo, ¿sí? Entonces, así se le conoce como, que tiene una forma de tenaza de cangrejo. Aquí en el centro, si son muy minuciosos, verán un circulito magenta. ¿Qué será? ¿El sitio activo? No. El factor sigma. No, no tampoco. ¿Sería donde se une el cofactor? ¿El cofactor? ¿Cuál cofactor? ¿Magnesio? Exacto, sería el magnesio. La molécula de magnesio se asienta ahí. Y sí, necesitamos de magnesio para que sintetice RNA. Muy bien, perfecto. Ya que vimos que parece una tenaza de cangrejo, vamos a ver. La apoenzima, quedamos entonces que está formada por la unidad beta, beta prima, alfa, 2 alfa y 1 omega. La holoenzima ya tiene unido al factor sigma. El factor sigma en esta diapositiva está representado en rojo. Y en amarillo ya se representa el DNA. ¿Okay? ¿Cómo se expresa un gen? ¿Cómo pasamos? Le llamamos expresión de un gen cuando se sintetiza RNA, ¿sí? Es decir, cuando ocurre la transcripción. Esa es la expresión. Cuando ustedes, olvídense el sentido coloquial de que si tienen un gen o lo... No. Cuando un gen se expresa es que se transcribe. ¿Qué necesitamos para que un gen se transcriba? Muy bien. Vamos a necesitar, un gen, quedamos cuando definimos esto a principio del curso que un gen era un fragmento de DNA que sintetiza, a partir del cual se transcribe, es decir, se sintetiza un RNA. A ustedes les tuvieron que haber enseñado en su vida pasada académica la existencia de algunos RNAs. Y estoy casi seguro que les enseñaron mensajero, ribosomal y transferencia. No son los únicos. Existen RNAs pequeños, microRNAs, RNAs de interferencia, existen las ribosuches y existe una ribosima. Las ribosimas son RNAs con actividades catalíticas. Recuerden que, de acuerdo a evidencias actuales y estudios evolutivos, se piensa que las primeras moléculas activas fueron RNAs, ¿sí? Y los RNAs dieron origen probablemente al DNA y luego se regresó a proteínas. Y hubo por ahí algo que falta llenar en la evolución de cómo se conectaron las tres moléculas para darnos el esquema que estamos planteando ahorita, ¿sí? Ok, entonces, un gen, un fragmento de DNA o de ácido nucleico dará lugar
a un RNA mensajero o a un RNA ribosomal o a un RNA de transferencia o a cualquiera de estos. ¿Cuál es el único RNA que produce una proteína? Este. No piensen que todos los genes dan una proteína. Por eso hablamos de que un gen se transcribe y da un producto de RNA, pero no todos los genes dan una proteína. Muchos genes dan RNAs y en eso se quedan y esos RNAs son activos. ¿Ok? Bueno. Ahí. Veamos qué se necesita para que un gen se exprese. Recuerden que yo voy a ilustrar un gen generalmente como una línea que le voy a poner su extremo 5', 3'. El gen estará muchas veces representado como un rectángulo. Este gen tiene el sentido 5', 3', pero recuerden que esto puede ocurrir en la cadena complementaria. Ahora, esta flecha representará el inicio de la transcripción, ¿sí? Y marcará la posición +1 del RNA que se sintetice a partir de este DNA. ¿Ok? Este pasador, esta cita que se ve al final, representará el término de la transcripción. Esto es muy importante porque si no empiezan a confundir muchas cosas. ¿Sí? Ah, bueno, miren, lo tenía aquí. El +1, el inicio de la transcripción. Tenemos una región río arriba del inicio de la transcripción a la cual le vamos a llamar región regulatoria. La región regulatoria contiene la secuencia en el DNA o en el RNA necesaria para iniciar la transcripción. Entonces, a esta región para iniciar la transcripción se le conoce como promotor. El promotor es una secuencia de DNA que es reconocida por la RNA polimerasa y es necesaria para la expresión de un gen. ¿Sí? En bacterias, y dependiendo del tipo de promotor, encontraremos dos regiones importantes para la transcripción en el promotor, que se llaman la caja -10 y la caja -35. La caja -10 y la caja -35 se reconocen por la secuencia que contienen. Chéquense. ¿Qué hicieron aquí en esta diapositiva que les estoy mostrando? Tomaron las regiones promotoras de varios genes, ¿sí?, que están ilustrados del lado izquierdo, las alinearon y encontraron que alrededor de la caja -10 y -35 hay bases conservadas, ¿sí? Fíjense. Ahora, ¿cómo determino qué es -10 o -35? Porque aquí está el inicio de la transcripción que les mencionaba. Al inicio de la transcripción le voy a llamar +1. Para todos estos genes ya se sabía cuál era el inicio de la transcripción. Ahora, si hay un +1 y para acá todas las bases las voy a contar positivamente, pues igual que nos enseñaron a contar los años, antes, hacia atrás del +1, vamos a tener el -1, -2, -3, -4, -5, y alrededor de la posición -10 vamos a encontrar la secuencia de la caja -10. Seguimos contando hacia atrás y vamos a encontrar que alrededor de la posición -35 encontramos la siguiente caja. Eso no lo había dicho, pero sí. Así vamos a contar. Ustedes de repente en algunos artículos van a encontrar posiciones más 1000. Pues bueno, eso quiere decir que es una posición de nucleótidos 1000 nucleótidos adelante de la posición del inicio de la transcripción. También van a encontrar regiones -100. Esta posición también es relativa al inicio de la transcripción. ¿Sí? Y lo estoy haciendo bolas, me dicen. ¿Queda claro? Ahora, ya que se identificó, bueno, creo que siguen ahí, ¿verdad? Espero. Ok. Y todo bien. Sí, aún no. Ok, entonces supongamos
Bueno, les decía yo que hicieron el alineamiento de los promotores de estos genes conocidos de Escherichia coli y algunos incluso de bacteriófagos. Miren, aquí está de lambda, T7, etc. Resultó que se alineaban y encontraron que había posiciones muy conservadas. A partir de estas secuencias y de estos alineamientos se definió el consenso de las secuencias promotoras para factores sigma 70. Ahorita vamos a ver qué quiere decir esto, ¿sí? Entonces, para la región menos 10, la secuencia consenso es TAAT, AAT. Entonces, son 6 nucleótidos en la posición menos 10, de los cuales los amarillos están más conservados y los rosas son más variables. Separado río arriba, ahorita les explico esto de río arriba, de la región menos 10, por 17 más menos un par de base, encontraremos la región menos 35 y lo mismo que acá. La secuencia consenso para la caja menos 35 es TT-GACA, ¿sí? TT-GACA. La voy a dejar hasta aquí. TT-GACA. Son 6 nucleótidos también, ¿sí? Y lo mismo, en amarillo están los conservados y en rosa están los variables. ¿Por qué son importantes estas regiones arriba en las regiones promotoras de los genes? Porque aquí es donde el factor sigma 70 va a identificar al DNA. ¿Cómo lo podemos saber esto? Si yo, por métodos genéticos, remuevo, digamos, estas dos bases y las cambio por G, ¿qué creen que le pase al sistema? ¿Se va a expresar el gen o no se va a expresar el gen? ¿Voy a encontrar un RNA o no? No, no se va a expresar. No. Exactamente, muy bien. Si yo le regreso o cambio, por ejemplo, las bases que están aquí, no va a pasar, muy probablemente no pase nada. Si yo cambio algunas de las de aquí, tampoco pase nada. Pero si yo me voy y afecto ahora estas 3 bases de la región menos 35, también voy a afectar la expresión de este gen, ¿sí? Entonces, la región promotora es el sitio que va a ser reconocido por la subunidad sigma de la RNA polimerasa. ¿Por qué creen que esta región de aquí, la menos 10, es rica en ATs? Porque esa porción de la proteína es rica en guanina, citosina. No. Aquí tenemos regiones ricas en ATs, no hay que ser, no sé quién habló, pero no. A ver, si yo tengo una región que dice ahí, TAT, AAT, ¿qué va a haber en la cadena complementaria? No me digas que va a haber Gs. Aquí hay una A, aquí hay una T, aquí hay una A, T, T, A, guión, 5, bien. ¿Dónde está la GC? Sí, perdón, me confundí con otra cosa. No. Entonces, ¿por qué creen que sea importante que sea una región rica en AT? La región promotora, en su zona menos 35. ¿Por qué creen? ¿No era porque decía que era más fácil romper los enlaces, profe? ¿Cómo se llama ese proceso? Ya les dije, es un término que vamos a estar usando en todo el curso. Desnaturalización. Exactamente. Igual que en la región de replicación hay una región rica en ATs, eso va a permitir la desnaturalización más fácil que si fuera una región rica en GCs. ¿Ok? Entonces, la región menos 10 va a ser la región en donde va a iniciar la desnaturalización del DNA para la síntesis del RNA. Vamos a ahora aprender otro concepto. Fuerza del promotor. Si un gen, escuchen, si un gen tiene un promotor cercano o parecido al consenso, ese gen se expresará fuertemente.
Si por el contrario, un gen se aleja del consenso, es decir, tiene bases diferentes a las que les estoy poniendo en la diapositiva, la expresión de ese gen será débil. ¿Sí? ¿Qué genes tendrán promotores más cercanos a las regiones menos 35? Y lo ilustra perfectamente la diapositiva. Los genes que codifican para RNAs son los genes que más se expresan en una bacteria. Genes que no son tan expresados, tan necesarios, van a expresarse menos, van a tener, por lo tanto, promotores que se alejan del consenso. ¿Sí? Si yo quisiera en mi laboratorio producir una proteína, ¿qué promotor le voy a poner? ¿Un promotor débil o un promotor fuerte? Un promotor fuerte. Un promotor fuerte. Fuerte. Exactamente, un promotor fuerte. Muy bien. ¿Dudas? No, profe. No, profe. ¿En qué se basa que sea fuerte o débil? Perdón. En los estudios que hicieron aquí. ¿Sí? Ese es, de hecho, es muy buena pregunta. Déjame ilustrarlo. ¿Cómo puedo saber la fuerza de un promotor? Además de que sé que se produce mucho un RNA, pero supongamos que es un gen que no conozco. ¿Qué hago? ¿Qué creen que pueda yo hacer? A ver, ¿quién me dice? A ver, esos de posgrado. Tengo 3, ¿no? Ayúdenme. Quiero pensar que están ahí. A ver, el que me troleó la otra vez. ¿Qué hago? No, tú no fuiste, Nadia. Creo que ibas a hablar, ¿no? Tú no me troleaste. No. Me troleó, a lo mejor ni está poniendo atención. ¿Al el del Pac-Man? ¿Cuál Pac-Man? Bueno. Nadia o Cristian, ¿saben? Estoy pensando, pero No, yo no sabré decirle, doctor. Les voy a introducir un concepto. Son puros conceptos, ni modo. Es como aprender a caminar varias cosas. Un gen reportero. Un gen reportero es un gen cuyo producto pueden medir. Díganme alguno que crean que puedan medir. Alguna proteína que en bioquímica hayan visto que pueden medir en las prácticas o algo así. Es lo bueno que ya llevaron bioquímica en tu vida. La beta-galactosidasa. Perfecto. Muchísimas gracias. La beta-galactosidasa es el gen reportero por excelencia. Yo puedo medir su producción por su actividad, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué producto utilizan para medir la actividad de la beta-galactosidasa? Lactosa. Bueno, pero puedes medir la desaparición de lactosa, pero hay una manera más fácil de medir la actividad de la beta-galactosidasa. Es la última práctica de bioquímica microbiana. Creo que hasta yo la hice. ¿Es una molécula, es ONPG? Perfecto. No. Sí. Ya ven cómo entre todos podemos. El ONPG es un sustrato que la beta-galactosidasa utiliza y tú lo puedes medir por espectrometría. Es muy chida esa práctica. ¿Sí? Entonces, si hay más beta-galactosidasa, habrá más aparición de color y por lo tanto más absorbencia, es directamente proporcional. Entonces, la beta-galactosidasa, yo puedo obtener el gen de la beta-galactosidasa. No me voy a meter con otros genes, primero les voy a explicar. Si yo tomo el gen de la beta-galactosidasa, que es un gen muy grande, lo tomo y le quito el promotor y le pongo el promotor que a mí me interesa estudiar, supongamos que este es el promotor que a mí me interesa estudiar, el promotor del gen X, y esto lo meto en una bacteria. En determinadas condiciones yo puedo ver el producto de esta beta-galactosidasa midiendo la actividad de esta fusión, perdón.
Yo puedo medir la actividad. Esta fusión, esto que hice, tomando el gen del ACZ, fusionándole un gen, se conoce como una fusión transcripcional. Fusión transcripcional. Este es el promotor del gen nada más. Esta región. Se la pongo a un sistema en donde el gen de la beta-galactosidasa no tiene promotor. Se lo estoy cambiando, que es lo que digo. Y yo puedo determinar la fuerza. Entonces, si yo hago lo mismo con todos estos, mido la actividad de la beta-galactosidasa, yo puedo hacer una gráfica de actividad con barras. Entonces, habrá unos genes que sean muy fuertes, otros que sean muy débiles. ¿Sí? Claro, a cada uno de estos representaría un gen, un promotor diferente. ¿Sí? Entonces, el gen reportero, en este caso, la beta-galactosidasa, me permite medir la fuerza de expresión de un promotor. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Entonces, la pregunta que hizo su compañero fue muy buena porque me llevó a platicarles de genes reporteros. Ay, caramba, ¿qué vamos a correr acá? ¿Sí? ¿Qué otros genes reporteros existen? La proteína verde fluorescente, la cloranfenicol acetiltransferasa, la luciferasa, ese es muy padre. ¿Sí? Y varios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, existen varios genes que les permiten medir la fuerza de un promotor, si un gen se expresa o no se expresa. Y a estos genes, otra vez, se les llama genes reporteros. Déjenme parar la grabación. Mucho me temo que no vamos a acabar